que le hemos puesto por nombre el sacerdocio, porque ese es el tema central de los discipulados, amén. Pero hemos estado hablando acerca de la túnica bordada, amén. Miren, no voy a hacer mayor resumen porque no avanzo, mis amados hermanos, y necesito avanzar. Por eso el día de ayer le preguntaba a los discipuladores si habían terminado el tema de la semana pasada, porque yo no lo terminé, me quedé nada más en un punto y quiero iniciar esta noche ahí. O sea, probablemente les vaya a predicar algo que ya ustedes, que la mayoría probablemente ya escucharon, pero los que se conectaron por acá la semana pasada, pues no lo han escuchado, ¿verdad? Porque como repito, no terminé el tema. Entonces nada más vamos a poner la base bíblica, que es Éxodo capítulo 28 y versículo 4, que es, ahí nos habla de las vestiduras, y dentro de las vestiduras habla claramente de la túnica bordada. Ya no voy a leer todo de todo esto, nada más menciono algunas cositas. La túnica es figura, bueno, significa cubrir. La Biblia nos muestra en Isaías capítulo 4 versículos 5 y 6 que sobre toda gloria es necesario, mis amados hermanos, que haya una cobertura. Amén. Y acá la palabra túnica está íntimamente ligada dentro de la gematría bíblica con un corazón pacífico en la tierra. Amén. Y de ahí, de ese significado de la gematría bíblica, es de donde viene el tema, va en su desarrollo de lo que es el corazón. Amén. Y aquí Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20 y Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23 nos hablan, mis amados hermanos, de 15, bueno, aquí aparecen nada más 13, pero en realidad, como se los mencioné, al ver las 7 que habla Mateo capítulo 15 y las 13 que habla Marcos capítulo 7, en total hay 15, porque hay 2 que no se mencionan, mis amados hermanos, dentro de las 15, dentro de las 13, perdón, de Marcos. Entonces da un total de 15. Aquí yo nada más apunté en 13, que son las 13 que habla Marcos, pero cuando me puse a leer ya detalladamente lo que dice Mateo, hay 2 que no aparecen, pero ya en el desarrollo del tema, ¿verdad? Como se han dado cuenta, ya les envié la presentación. Ahí aparecen las 15, aunque no hemos desarrollado aún los 15 puntos, ¿verdad? Porque apenas, no sé exactamente por cuál vamos en este momento, pero ahí se los dejo para que sepan que la Biblia muestra claramente que del corazón, y les aseguro que si buscamos más versiones de las Biblias, seguramente nos van a aparecer más que solamente 15 cosas que vengan a estar dentro del corazón. Bueno, pero vamos a avanzar porque esto ya lo hablamos, mis amados hermanos. Lo primero que ya mencionamos fueron los malos pensamientos. Amén. Y yo creo que prácticamente sí, aquí fue donde yo me quedé, mis amados hermanos. En esta oportunidad, déjenme ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 los puntos que ya están desarrollados y son 15. Entonces nos faltarían 9 aún por desarrollar, pero ya los desarrollados son 6. Pero bueno, yo todavía me quedé en el primero y vamos a hacer una breve mención de esto, los malos pensamientos. La semana pasada, mis amados hermanos, básicamente concluíamos, ¿verdad?, con los que se conectaron, de que malos pensamientos todos tenemos, mis amados hermanos, según Mateo capítulo 15, versículo 19, dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Amén. Cuando vemos acá la palabra malos, recuérdense que lo explicábamos dentro del tema también, el espíritu inmundo que vuelve a casa, ¿verdad? De que nos está hablando, mis amados hermanos, de entidades espirituales peores, amén, que un espíritu inmundo, dentro de lo cual hay algunos significados como malos propiamente en efecto o influencia, habla del mismo diablo, pero eso ya lo mencionamos. Aquí dice la cita Mateo capítulo 12 versículo 45,
Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados. Amén. Esa palabra depravados es la misma palabra que se utiliza acá para malos pensamientos. Entonces podemos concluir, ¿verdad?, de que de malos pensamientos uno puede pasar a pensamientos depravados. Y aquí fue donde, al ver los significados de la palabra pensamientos, aquí fue donde básicamente nos quedamos la semana pasada. La palabra pensamiento significa discusión interna. Y yo colocaba un pequeño ejemplo, y lo voy a mencionar en esta oportunidad una vez más, de cómo, mis amados hermanos, el enemigo, por medio de estos 7 espíritus más depravados o peores, puede venir a estorbar nuestras vidas por medio de una discusión interna, a lo cual la palabra, no sé si lo logran ver en la pantalla o si tendrán por ahí en su celular la presentación que les envié, es la palabra dialogismos. ¿Y qué es un dialogismo, mis amados hermanos? Son esas palabras que no se pronuncian, pero que sí las manejamos y las pensamos dentro de nosotros. La semana pasada colocaba un dato que dicen que aproximadamente el hombre a diario pronuncia, mis amados hermanos, entre 10,000 a 15,000 palabras diarias pronunciadas. Y la mujer está entre los 25 y los 30,000 palabras diarias. Y lo que dicen los que estudian todo esto, ¿verdad?, es de que si tenemos una cantidad de palabras diarias que se pronuncian dentro de este dialogismo, vamos a decir así, aunque no son palabras porque no se pronuncian, ¿verdad?, pero dentro del dialogismo se habla el doble, o se pronuncia o se piensa el doble de palabras de las que se pronuncian cuando hablamos. Imagínense si un hombre habla de 10 a 15,000 palabras diarias, ¿cuántos pensamientos, mis amados hermanos, se le pasan por la cabeza a diario? Pues aproximadamente entre 20,000 y 30,000 pensamientos. Es un varón. Y una mujer, mis amados hermanos, que es de 25 a 30 diarios, entre 50,000 a 60,000 pensamientos que se pasan diarios. Y aquí viene algo que no decía la semana pasada, y los mismos científicos han descubierto y para todo lo que los científicos descubren, mis amados hermanos, para todo hay base bíblica. Simple y sencillamente el corazón del hombre es demasiado necio, terco o endurecido, que no entiende de que la verdad está escrita. Los científicos dicen de que el 80% de los pensamientos del hombre son malos. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Que Dios se dio cuenta de que los pensamientos del hombre son de continuo hacia el mal. O sea, si dicen que el 80% de los pensamientos que ustedes y yo tenemos son malos, esto quiere decir que de cada 10 pensamientos, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos, 8 son malos. Vaya, ahora imaginémonos, y si en ese dialogismo el 80% son malos pensamientos, o sea, ¿qué tanto, mis amados hermanos, de malos, por así decirlo, tienden a ser nuestros pensamientos? Yo ponía un ejemplo la semana pasada y les decía a los hermanos, ¿cómo nos estorba esto del dialogismo? Por ejemplo, alguien viene y nos invita, qué sé yo, a un cumpleaños, una boda, 15 años, qué sé yo. El asunto es que nos invitó. Y ustedes y yo llegamos a la fiesta, ¿verdad?, a la celebración. Y saludamos a la persona, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos. Aparentemente todos contentos, ¿verdad? Pero por dentro, en ese dialogismo, ¿qué hago aquí? Por dentro, tan fea que se mira la quinceañera. Por dentro, miren lo que van a dar de comer. Por dentro, mejor me hubiera quedado en mi casa. Ese, mis amados hermanos, es el dialogismo que nos ministra 7 espíritus peores o más depravados. Porque yo les decía la semana pasada, ¿por qué no somos sinceros? Y simple y sencillamente, si no queremos asistir a la actividad, lleguemos y mire, le traigo un presente, pero tengo que retirarme. Y punto.
Pero no, tendemos a ser así, y ese solo es un pequeño ejemplo, mis amados hermanos, de cómo el dialogismo, amén, que es lo que estamos hablando acá de malos pensamientos, nos estorban todos los días. Yo les hice una pregunta uno de estos días en la iglesia, tal vez se recordarán, y les preguntaba, díganme, ¿cuántos de ustedes han pensado mal de sus pastores? Y les digo, mejor no me respondan. ¿Por qué? Porque yo me atrevo a pensar que el 100% de todos nosotros, miren que no estoy diciendo ustedes, de todos nosotros como ovejas, hemos pensado mal de nuestros pastores. Ahora bien, les digo, ¿de dónde vienen esos malos pensamientos para con nuestros pastores? Si se supone, mis amados hermanos, que la Biblia muestra que ustedes nosotros como ovejas, tenemos que facilitarle el ministerio a nuestros pastores y buscar que ellos sean felices teniéndome a mí como oveja. Ese se supone que es el trabajo de una oveja, y el trabajo de un pastor, la Biblia muestra claramente, es velar por sus almas, y muchas veces se vela por las almas, mis amados hermanos, de aquellos que simple y sencillamente no quieren que se vele por sus almas, mas sin embargo continuamos velando por sus almas, y es de ahí de donde viene esta pregunta. Entonces, ¿quién, mis amados hermanos, es el que pone esos malos pensamientos? En este caso yo estoy poniendo el ejemplo de nuestros pastores, pero ¿quién es el que pone esos malos pensamientos en contra de nuestros padres? Aquí creo que lo vamos entendiendo igual. Son esos espíritus más depravados, mis amados hermanos, porque ustedes y yo amamos a nuestros padres, amamos a nuestros pastores, amamos a nuestros hijos, pero ¿de dónde, si los amamos, vienen esos malos pensamientos? ¿De dónde viene ese dialogismo? ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando ustedes, por ejemplo, piensan mal de nosotros como pastores, yo no he conocido a ninguno de ustedes que venga a decirme lo mal que piensa de mí. ¿Por qué? Porque como bien sabemos que son malos pensamientos, no tenemos el carácter o la valentía de venir y decirle a la persona las cosas como normalmente lo decimos, ¿verdad? En su cara. ¿Por qué? Porque no tenemos la valentía. Pero sí, adentro, donde nadie, lo hago así entre comillas, aparentemente sabe, como lo decimos, ¿verdad? Ya no sabe uno si se le enchina el cuero o el cuero se le enchina, ¿verdad? O el chino se le encuera. El asunto es que hacemos muchas cosas, mis amados hermanos, pensando que estamos bien, pero en realidad el problema de los malos pensamientos, eso solamente el Señor y la palabra, ahí vamos a poner una cita, se van a dar cuenta que nos va a ayudar. Escuchen, esta cita es Lucas capítulo 2 versículo 35. Vean esta cita. Y una espada, escúchenme lo que dice, traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces démonos cuenta lo que dice esta cita, mis amados hermanos, que los pensamientos tienen que ser revelados. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta de que el por qué, qué pasaría, pónganse ustedes a pensar, mis amados hermanos, si nuestro cónyuge tuviera, lo vamos a decir así, el poder de escuchar nuestros pensamientos. Les aseguro, mis amados hermanos, que ni nuestro cónyuge, ni nuestros pastores, ni nuestros hijos, nadie nos soportaría lo mal pensados que somos. Y simple y sencillamente seríamos, ojo que no estoy diciendo serían, estoy diciendo seríamos gente que le caeríamos mal a todo el mundo por lo mal pensados que son. Simple y sencillamente los malos pensamientos, como lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, son de continuo hacia el mal en la persona. Es acá en donde cobra un poco más de fuerza aquella cita de Romanos capítulo 12 versículo 12, en donde el Señor nos dice, mis amados hermanos, que nos es necesario renovar
nuestros pensamientos, transformar nuestra forma de pensar, porque solamente de esa forma, renovando, transformando nuestros pensamientos, ustedes y yo vamos a poder conocer la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Pero mientras que sigamos pensando de la misma forma, mis amados hermanos, vamos a ser personas, como lo dice la Biblia, que nuestros pensamientos van a ser de continuo hacia el mal. Pero escuchen lo que dice acá: y una espada traspasará tu misma alma. Escuchen esto: una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos. Aquí dice de muchos corazones. Si se dan cuenta, no dice de todos, pero sí dice mucho. ¿A dónde voy con esto, mis amados hermanos? De que miren, lastimosamente, cuando ustedes y yo nos empezamos a conocer, cuando ustedes, sobre todo como ovejas, nos empezaron a conocer, muchos de ustedes, los pastores que yo tengo, como esos pastores no hay. Pero conforme ya se fueron dando cuenta cómo somos, conforme ya se fueron dando cuenta que les empezamos a poner límites, que les empezamos a poner parámetros, que les empezamos a estorbar el pecado, también juntamente con eso les empezamos a caer mal. ¿Por qué? Porque por naturaleza, mis amados hermanos, aquí viene esto famoso que yo les digo, ¿verdad? De que cuando uno viene como pastor, como padre, como esposo, y le dice algo a la oveja, al hijo, al cónyuge, lo toman como chifletas, lo toman como él dice eso porque lo sabe. Pero cuando otra persona viene y les dice las mismas palabras que probablemente papá ya les había dicho en la casa, ahí sí lo creen. Eso, mis amados hermanos, no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que alguien así va a necesitar? Que le traspasen el alma. Y eso es lo que muchas veces ustedes y yo no permitimos, porque no es mi espada, sino aquí claramente dice: una espada traspasará tu misma alma. Y ustedes y yo sabemos que la Biblia, mis amados hermanos, es figura de una espada. Entonces, cuando ustedes y yo, probablemente nos ha pasado, mis amados hermanos, el predicador, mi papá, mi cónyuge me está diciendo algo, pero yo siento que lo que me está diciendo me está doliendo. ¿Qué creen que está pasando ahí? Esa verdad que me están dando está traspasando mi alma, porque probablemente yo no quiera obedecer, yo no quiera tomar esa verdad como propia. Entonces es necesario que venga, mis amados hermanos, la palabra del Señor como una espada a traspasar, claramente lo dice ahí, nuestra propia alma. Es necesario que duela, porque solamente de esa forma muchos, a mí me gustaría que dijera todos, pero no dice todos, solamente dice muchos, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, mis amados hermanos, antes de que nos estén traspasando, antes de que estemos pensando que el pastor, mis papás, mi cónyuge me está tirando chifletas, cuando es una verdad, probablemente lo que me están diciendo, pero si no la quiero recibir y venga la espada a traspasarme, entonces volvemos a la carga con esta cita. Tenemos constantemente que llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a los pies de Cristo, porque por naturaleza vamos a permitir que uno de ustedes hable, quien así lo desee, pero que hable solamente aquel que no ha pensado mal en contra de sus padres, que no ha pensado mal en contra de sus pastores, que no ha pensado mal en contra de sus hijos. Hablen, por favor. Bueno, yo creo que ya nos dimos a entender, ¿verdad? Lastimosamente para ustedes yo tengo que seguir predicando, porque no significa que porque yo estoy hablando yo no lo he hecho. Lo he hecho, mis amados hermanos, porque ni ustedes ni yo podemos negar lo que está escrito, que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo hacia el mal. Eso es lo que la Biblia dice, pero los científicos han demostrado que 8 de cada 10 pensamientos del ser humano son malos. Entonces ahí está
todos en determinado momento hemos pensado mal de alguien que nos ama, de alguien que nos quiere ver el bien, que es lo que nos toca. Entonces, entender de que esos pensamientos malos en contra de alguien que yo sé que me ama, no son pensamientos ministrados de parte de Dios, son pensamientos ministrados de parte de 7 espíritus más depravados, amén, que un simple mal pensamiento. Vamos a avanzar. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 46, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, escuchen esto, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén. Vean esto, qué interesante. Entonces los discípulos, dice acá la palabra del Señor, estaban discutiendo sobre quién, dice acá esta versión, quién sería el mayor. Podemos pensar ya en nuestro tiempo, quién sería el mayor, quién sería el mejor, quién es el más inteligente, quién es el más cercano a mi papá, a mi mamá, al pastor, quién es mejor, quién es el más guapo, quién es el más pequeño, de todo, quién es el más. ¿Por qué? Porque lastimosamente, mis amados hermanos, mientras que ustedes y yo no pongamos a Cristo como prioridad, como el mejor, como el mayor, siempre ustedes y yo vamos a estar buscando que nos alaben. Siempre vamos a estar buscando esa palmadita en la espalda. Qué bien lo hiciste. Entonces viene, mis amados hermanos, aquí el Señor percibe los pensamientos de su corazón, pero en realidad, ¿qué es lo que había en el corazón acá de los discípulos? ¿Quién era el mejor? Y a veces, mis amados hermanos, a ustedes y a mí como ovejas nos pasa ¿de qué? De que el pastor, la pastora tiene un trato con alguien y vemos que probablemente el trato para mi persona es mejor, es diferente, es peor. Y ahí viene otra vez, mis amados hermanos, el pensamiento de ¿por qué a mí sí me dice? ¿Por qué a mí sí conmigo sí hace? ¿Y por qué con el otro que está haciendo lo mismo que hago yo? Ahí ¿por qué no hace nada? La pregunta es ¿por qué no vienen y nos lo dicen? ¿Por qué solamente los pensamientos, mis amados hermanos? Porque simple y sencillamente ahí nos damos cuenta de que sus pensamientos, de que mis pensamientos siempre están dirigidos a que yo sea el mejor. Mas sin embargo estamos equivocados, mis amados hermanos. Y esto que voy a decir ahorita lo pueden entender solamente los que son padres y tienen más de un hijo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo que tenemos más de un hijo, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que a nuestros hijos, lo vamos a mencionar así, los amamos de la misma forma. Más sin embargo, el hecho de que los ame de la misma forma no significa que los trate igual. Y el que yo lo trate a uno igual, diferente al otro, no significa que ame más a uno o que ame más al otro. ¿Por qué? Porque para empezar, aunque sean gemelos, los hijos que Dios me haya dado no son iguales, tienen diferente alma, tienen diferente espíritu, tienen diferente cuerpo. Entonces el trato es lógico, hay que metérselo acá en la cabeza para entenderlo. No puede ser el mismo. Y muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo solamente, espero me dé a entender con esto, vemos lo que nuestros ojos ven, pero no sabemos lo que está detrás, mis amados hermanos, del trato. Vamos a ver quién me puede responder esto, mis amados hermanos. Vamos a pensar que tenemos 2 hijos. Los 2 hijos se portaron mal. Los 2 hijos están castigados, digámoslo así, por lo mismo. Los 2 hicieron lo mismo. Vamos a ver, padres, ¿qué pueden responderme ustedes de esto? Pero ¿a cuál de los 2 se le va a dar cariño primero? Si los 2 se portaron mal, ¿a cuál de los 2 se le va a dar cariño primero? Respóndanme, por favor, rapidito.
Más o menos escuché, hermano Javier, que dijo que a los dos. Pues yo pienso que sí, a los dos tendría que ser a los dos sentados y explicarles luego. Va, miren pues, esperen. Miren pues, mi pregunta fue, o sea, los dos cometieron un error, ¿sí? El mismo error los dos. Y los dos están castigados. Mi pregunta es, ¿a cuál de los dos se le va a dar cariño primero? Hermano Javier dice que a los dos. ¿Alguien piensa diferente? ¿A cuál de los dos se le va a dar cariño primero? Que se acerque antes al pequeño, digo yo. ¿Quién habló? Jessica, yo. No, alguien habló antes que Jessica. Yo dije al que se acerque antes. ¿Quién? Al que se acerque antes. Ah, perdón, es la pastora la que está hablando, pero yo pensé que estaba, perdón. La respuesta, mis amados hermanos, es sencilla. Se le va a dar cariño primero al que se acerque antes. ¿Por qué? Porque si yo como padre, mis amados hermanos, castigo a los dos y yo busco a uno primero, entonces yo solito voy a estar demostrando que tengo preferencias. Pero el que se acerque antes, ¿lo voy a rechazar como padre? No, no lo voy a rechazar. Entonces acá es donde se da la diferencia y donde entra la cabida, mis amados hermanos, de estos malos pensamientos. Mis papás quieren más al pequeño, como decía Jesse. Mis papás prefieren al mayor. No, no es que prefiramos a ninguno, sino simple y sencillamente algunos, después de cometer un error, buscan la redención, buscan el perdón, pero otros lo que buscan es alejarse más por malos pensamientos de mi papá no me quiere, al pastor le caigo mal, el otro hizo lo mismo y a él sí y a mí no. Y ustedes saben por qué a él sí y al otro no. La respuesta es lo que estamos hablando, porque uno se acerca más. Volvemos a poner el mismo ejemplo. Los dos cometieron el mismo error. Luego vuelven, mis amados hermanos, y aunque originalmente fueron los dos, luego solamente uno de los dos vuelve a cometer el mismo error. ¿Van a castigar a los dos y si el que cometió el error fue solo uno? ¿Sí o no? La respuesta creo que es lógica, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque si de primero castigaron a los dos, pero ahora el error lo vuelve a cometer solo uno, eso significa que lo tengo que volver a castigar. ¿Por qué? Porque no entendió. Y lógicamente no voy a castigar al otro que lo castigué la primera vez, pero con ese castigo entendió. Sería tonto, sería loco, sería cualquier otra palabra que quepa ahí. Si castigo a los dos, si solamente uno volvió a cometer el mismo error. Amén. Entonces es ahí, mis amados hermanos, en donde se van viendo bien marcadas las diferencias. Pero ¿qué es lo que el enemigo hace? De que nosotros en nuestros pensamientos querramos el mismo trato que el que es obediente. Y eso es imposible, mis amados hermanos. El mismo Dios, si diciendo la Biblia que Dios es amor, no nos trata a todos igual. Él mismo dice que el que se acerca no lo rechaza. Y el orgulloso, ¿qué dice? Lo mira de lejos. Ahí está claro. Dios mismo, mis amados hermanos, que Él es amor. No digamos el pastor, no digamos nuestros padres, que el que es puro amor es Dios, mis amados hermanos. Al que se acerca no lo rechaza, pero al orgulloso de lejos. ¿Por qué? Por orgulloso. Entonces se dan cuenta cómo nuestros pensamientos nos hacen creer que la otra persona no nos quiere, creer que a la otra persona le caemos mal, cuando en realidad lo que estamos permitiendo, mis amados hermanos, es que nuestra mente nos destruya. Y lástima que el tiempo, mis amados hermanos, como dijo Juan Gabriel, no perdona, mis amados hermanos, porque los puntos para el día de hoy son puntos muy buenos, pero yo no he terminado ni siquiera el primer punto, mis amados hermanos. Vamos a avanzar. Vean lo que dice Lucas, capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu,
Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ven, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, vean qué tremendo, mis amados hermanos, que cuando uno está turbado, los pensamientos también. Aquí claramente dice la Biblia que el Señor se les apareció, pero como ellos se turbaron, pensaron que era un espíritu. Y el Señor les dice claramente: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y luego les dice: miren, yo no soy un espíritu no tiene carne, no tiene manos, toquen. Amén. Entonces, ¿cómo es esto, mis amados hermanos? Que cuando ustedes y yo estamos, y miren qué tremendo esto, mis amados hermanos. Espero darme a entender, pero ahí está escrito. Vamos a pensar un poco. Ellos estaban tranquilos ahí en su reunión. Se les aparece el Señor, amén, y la aparición del Señor los turba, amén. Entonces vean qué tremendo esto. ¿Quién, digámoslo así, quién fue el que los turbó? Su maestro, su Señor, su Dios. Él mismo digamos así, los llegó a turbar. Pero esa turbación hizo que ellos le dieran rienda suelta a sus pensamientos. ¿Se imaginan ustedes si el Señor Jesús no les aclara quién era? Probablemente hubieran salido corriendo. Y si Jesús se apareció ahí, mis amados hermanos, fue para terminar de revelarles el resto del evangelio, lo que aún no les había explicado cuando estaba aún con ellos. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, mis amados hermanos, las acciones, en este caso, como hijos de nuestros padres, nos pueden turbar. Y ese es el gran problema, de que al no entender nosotros, ¿por qué mi mamá, por qué mi papá actúa así? Podemos poner el ejemplo: ¿por qué los pastores hacen esto? ¿Por qué dicen lo otro? Entonces, como no entendemos, nos turbamos, y en lugar de buscar la explicación del por qué, mis amados hermanos, le damos rienda a malos pensamientos, y podemos por malos pensamientos llegar a perder la manifestación del por qué. Y yo me recuerdo en este momento, me recuerdo que cuando hace muchos años, mis amados hermanos, no sé ustedes, pero nosotros sí, con mis papás, y ahí están ellos conectados, no me dejarán mentir. Salíamos, mis amados hermanos, para las fechas de diciembre. Ya se imaginan ustedes a qué salíamos, ¿verdad? A comprar los estrenos, a comprar los regalos y cosas así. Y salíamos. El asunto es que no recuerdo ahorita si fue para una fecha de esas. La cosa es que andábamos afuera. Salimos a comprar. Y mi hermano vio una ardillita ahí de llavero, bien bonita. Y ahí se van a dar cuenta por qué les pongo este ejemplo. Y él quería la ardillita y la quería. El asunto es que no se la compraron. Aparentemente no se la compraron. Él se quedó llorando y llorando, que su ardillita y llorando. Entonces podemos pensar, por el ejemplo que les estoy poniendo, pero ¿por qué son así? ¿Por qué turban al niño? ¿Sí? Y a veces cosas como es un ejemplo, ¿verdad? Cosas como esas nos turban. ¿Y por qué mis papás hacen eso? ¿Por qué son así? No me quieren. Y entonces vienen los malos pensamientos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Para que no crean que mis papás fueron malos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Que creo que ya venía, no sé si Navidad o su cumpleaños. La cosa es que una de esas dos fechas venía. ¿Y qué fue lo que mis papás hicieron? Le dijeron: no te la vamos a comprar. Y seguimos caminando, pero uno de los dos regresó a comprar la ardilla. ¿Y qué creen que pasó el día de su cumpleaños? Creo que fue, él destapa el regalo, y ¿quién creen ustedes que apareció ahí? Apareció la ardilla. Amén. Espero haberme dado a entender con este ejemplo, mis amados hermanos,
de que muchas veces hay cosas, en este caso el Señor se les manifestó, pero ellos no entendieron para qué se les manifestó. Les fue necesario que Él les dijera, soy yo, toquen. Una vez ya tranquilos, les explicó lo que tenía que explicarles y el por qué se les había aparecido. Pero mientras que estaban turbados, ellos lo primero que dijeron es un espíritu. Y todos probablemente ante un espíritu hubieran salido corriendo. Y acá, al poner este ejemplo de la ardillita, ¿verdad? Uno puede pensar, pero ¿por qué mis papás son así? ¿Por qué no se la compran? Imagínense, tal vez yo como hermano mayor, no, hombre, ahí te la voy a comprar yo, o algo vamos a hacer, mira, de plano mis papás no te quieren, y a meter cizaña, ¿verdad? ¿Y qué pasó la fecha del cumpleaños? Ahí estaba la ardilla. Entonces aquí podemos pensar, ¿por qué no se la compraron en el momento? Porque querían darle una grata sorpresa. Amén. Espero haberme dado a entender. Entonces les digo esto porque hay cosas, recuérdense que el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no son capaces de sobrellevarlas, no son capaces de entenderlas. Amén. Entonces a veces, mis amados hermanos, nuestros padres, nuestros pastores actúan así, haciendo cosas que no comprendemos. Yo les puedo poner un ejemplo, y ahí está el Señor Jesús de testigo, mis amados hermanos, de algo que me pasó y yo se los he comentado en una oportunidad. Yo cuando estaba con el primer pastor que tuve, yo le dije, pastor, mire, había un hermano que venía de México y él habló conmigo y me dijo, mira, decile al pastor que te dé permiso para irte conmigo a El Salvador y yo te voy a pagar todo, me dijo. ¿A qué teníamos que ir a El Salvador? Que en Ebenezer había un estudio de pastores, pero el estudio iba a ser en El Salvador. Entonces yo bien contento que iba a salir del país, mis amados hermanos, hablé con el pastor y le dije, pastor, mire, Juan se llamaba el mexicano, dice Juan que si me da permiso para ir al estudio de pastores allá a El Salvador y él me va a pagar todo. Y el pastor me dijo, sí, me dijo, tenés un 95% de posibilidades de ir. Yo bien contento de que sí iba a ir. Pero luego, ¿qué pasó ya cuando el viaje estaba prácticamente para darse? Al otro día, yo ya listando mis cosas, me llama y me dice, mira, me dice, no vas a poder ir porque necesito que estés en el culto. Y lógicamente no me puse contento de que me haya dicho que no iba a ir, pero tampoco me puse a pensar, no me quiere, de plano le caigo mal. No me puse a pensar absolutamente nada y le dije, está bien, pastor, yo me quedo. ¿Qué tuve que hacer? Desempacar mis cosas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Y también allí están mis papás de testigos de que X día en un culto, mis amados hermanos, se para el pastor al frente y dice, hermanos, hay una oportunidad de un viaje en Nicaragua y vamos a enviar a un hermano de acá de la iglesia. En ese entonces había con nosotros un hermano que se llamaba Johnny. Por cierto, no está Johnny por ahí, ¿verdad? Si no fue a discipular, vamos a ver qué se hizo. Entonces estaba este hermano que se llamaba Johnny y yo dije dentro de mí, de plano, al hermano Johnny van a mandar. Y ese cuando dijeron, mis amados hermanos, mencionan mi nombre, yo ni me imaginaba que a mí me iban a mandar. Y no me mandaron a El Salvador, sino me mandaron a Nicaragua. Y para llegar a Nicaragua, mis amados hermanos, hay que pasar por El Salvador, parte de Honduras y uno puede llegar hasta Nicaragua. Entonces imagínense esto, ¿qué hubiera pasado si yo me turbo? ¿Qué hubiera pasado si el pastor me dijo que sí y ahora dice que no, yo ya no voy a esa iglesia? De plano no me quiere, de plano me tiene envidia. Mis pensamientos se turban y el único que hubiera salido perdiendo hubiera sido yo. Pero yo tranquilo, mis amados hermanos, recibí lo que me dijo y me mandaron hasta Nicaragua. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, que ustedes y yo no entendemos, no las entendemos, nos turban, pero en medio de esa turbación que podamos tener, no le permitamos a los espíritus, como lo veíamos y lo mencionamos, pero ustedes ya lo han de haber visto, que esa palabra malo significa diablo. No le permitamos ni al mismo diablo, mis amados hermanos, que venga a poner malos pensamientos en nuestros corazones, porque los únicos que vamos a salir perdiendo somos nosotros. Y yo creo que como está el tiempo, no estamos para perder absolutamente nada. Antes bien, la Biblia claramente dice
que la senda del justo es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento, no de estanque en estanque, de aumento en aumento. Te es necesario y me es necesario a mí, mi amado hermano, el ir creciendo constantemente. Pero no sé, ustedes no me van a dejar mentir, pero si hay algo, mis amados hermanos, que a ustedes y a mí nos estorba, son los malos pensamientos. Y la Biblia dice, y con esto voy a terminar este primer punto, ¿verdad? Porque todavía me faltan 5, que el corazón del hombre es de continuo hacia los malos pensamientos. Y como lo mencioné el día de ayer, me parece que fue en la iglesia, estoy estudiando un tema que está relacionado a la mente, mis amados hermanos, y hay una cita en el libro de Crónicas que dice que nuestros pensamientos producen nuestras imaginaciones. Entonces, de lo que pensamos, vamos a ponerlo así, de lo turbados que podamos estar, le damos rienda a malos pensamientos, y de esos malos pensamientos vienen nuestras imaginaciones. Y hay algo bien tremendo con esa palabra imaginación. ¿Saben por qué? Porque por eso se los digo así como deletreado, imaginación. Porque de esa palabra viene también la palabra imagen. De esa palabra viene la palabra ídolo. Y por eso, mis amados hermanos, es que ustedes y yo dejamos de tener a nuestros padres, a nuestros pastores en alta estima, porque nos permitimos que el enemigo nos meta malos pensamientos y nos llena de imaginaciones, y entonces en nuestras imaginaciones levantamos nuevas imágenes, levantamos un ideal de pastor. A mí me gustaría que el pastor fuera así, pero le gustaría que fuera así, pero que no se meta con usted. Mientras que no se meta con usted, cualquier tipo de pastor le va a gustar, pero una vez se meta con ustedes, hasta ahí llegó la imagen que yo tenía del buen pastor que tenía. ¿Por qué? Porque ya está jalando las riendas, porque ya está trasquilando a la oveja. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que somos nosotros los pastores los que tenemos que trasquilarlos. ¿Y para qué se trasquila a una oveja? No se trasquila solo para sacarle la lana, ¿verdad? Sino se trasquila para prolongarle la vida, porque si no se le quita ese exceso de lana la puede hacer que se muera. Entonces, mis amados hermanos, espero yo haberme dado a entender con este primer punto del tema. Amén. Los malos pensamientos nos pueden llevar a hacer que le sirvamos al enemigo. Tal vez físicamente con nuestras manos le estamos sirviendo a Dios, pero en nuestros pensamientos le estamos sirviendo al enemigo. Y ustedes y yo sabemos que si algo al Señor no le agrada, mis amados hermanos, es la gente de doble ánimo, es la gente de doble alma, que un día dice sí quiero, otro día dice no quiero, otro día sí puedo, otro día no puedo, un día hacen caso, otro día hacen lo que bien les parece, y así no se le puede agradar al Señor. Pero bueno, vamos a avanzar. ¿Cuál sería el segundo punto? Aún tengo 20 minutos, mis amados hermanos, porque lo que vamos a predicar es 1 hora. Aún tengo 20 minutos, bueno, 17 para ser exacto. Amén. Ahora vamos a hablar de los homicidios. Amén. No nos olvidemos, mis amados hermanos, de que estamos hablando de la túnica bordada, de que la túnica como cobertura sirve para guardar mi corazón. Y en este primer punto que hemos visto, la túnica sirve para guardarnos, mejor dicho, de malos pensamientos, que espero haberme dado a entender que no son pensamientos que ustedes y yo formemos, amén, sino son pensamientos que el diablo, por eso dice la Biblia que tenemos que tener el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces, los malos pensamientos no son pensamientos nuestros, son pensamientos que le permitimos al enemigo, como lo hace una serpiente, ¿verdad? Que inocula su veneno, solo deja ahí el veneno y sale huyendo. Exactamente lo mismo hace Satanás. Deja el mal pensamiento ahí sembrado, y ustedes y yo empezamos a pensar mal de medio mundo o de mundo y medio, y el diablo se fue,
pero nos dejó ahí el dardo, nos dejó ahí su veneno. Entonces, que quiero que entendamos esto, por favor, de que los malos pensamientos no los formulamos nosotros. Son pensamientos que se formulan en la mente. ¿Por qué? Porque nos los sembraron. Ahora aquí vienen. ¿Y por qué te los sembraron? Probablemente por turbado, probablemente por creerte más que los demás. Y el enemigo es demasiado astuto. Entonces, si algo le tenemos que pedir al Señor, mis amados hermanos, es que nuestros pensamientos estén cautivos todos los días. ¿Por qué? Porque los malos pensamientos pueden llegar a hacer que destruyamos, mis amados hermanos, nuestras relaciones, pastor, oveja, esposo, esposa, padre, hijo. Solo por malos pensamientos creo que no vale la pena, porque al final, repito por tercera vez, los malos pensamientos no los formulamos nosotros. Son dardos que el enemigo nos lanzó, pero ¿por qué ese dardo pega, por así decirlo? Porque no tenemos fe, mis amados hermanos. Pero avancemos. Vamos a hablar de los homicidios. Entonces les hacía este pequeño énfasis de que la túnica bordada sirve para guardarnos de malos pensamientos, pero también sirve para guardarnos de homicidios. Amén. Literalmente, y espero en Dios que así sea, mis amados hermanos, probablemente ustedes y yo ni le hayamos quitado la vida a nadie, ni espero que nunca se la quitemos. O sea, literalmente, ¿verdad? Pero a veces, mis amados hermanos, espiritualmente o almáticamente, sí le desgastamos la vida a nuestros seres amados. Y perdónenme que les abra el corazón, mis amados hermanos, pero a veces como pastor uno se siente muy desgastado por cosas que uno les dice a ustedes no lo hagan, y ustedes, mis amados hermanos, le dan rienda suelta a sus pensamientos, a su carne, y aunque no lo crean, eso lo desgasta a uno como pastor, mis amados hermanos, y es exactamente eso lo que son los homicidios, que le empiezan a desgastar, a quitar la vida a alguien, mis amados hermanos, que probablemente, literalmente, no nos atreveríamos, porque podemos decir, no, yo tengo temor de Dios, pero yo les pregunto a ustedes como padres, ¿acaso no, mis amados hermanos, cuando tenemos un hijo desobediente o algún problema con nuestro cónyuge, en el que ustedes y yo podamos pensar, no es que él no cambia, es que ella no cambia? Les pregunto, ¿acaso no nos quita la vida eso? Yo creo que la respuesta, solo los hijos no la entienden. Porque sí, cuando un hijo, cuando una oveja, cuando un cónyuge está mal portado, si uno como pastor, como esposo, como padre, ama a aquel que está mal portado, eso le desgasta la vida. ¿Por qué? Porque literalmente, mis amados hermanos, eso es lo que dio un padre por un hijo. Eso es lo que dio el Padre Celestial por nosotros, y eso es lo que los pastores damos por las ovejas. Literalmente la Biblia, textualmente la Biblia dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y cómo da un buen pastor su vida por las ovejas? No, hay que miren que hacen que les vaya mal. Le voy a pedir a Dios que les caiga un trueno y la maldición de Tutankamón. Eso no lo hace un pastor, mis amados. Un pastor da la vida por cada uno de ustedes, esperando que les vaya bien, anhelando con todo el corazón que aprendan a hacer las cosas y que las hagan bien y bien hechas. No para agradarnos a nosotros, sino para agradar a aquel que ustedes mismos aman y que nosotros también amamos, y es el Señor. Entonces, yo espero que podamos entender de que muchas veces no somos homicidas literales, pero sí somos homicidas espirituales, sí somos homicidas en el alma. Le estamos quitando la vida a aquellos que nos aman. ¿Y saben qué es lo más triste, mis amados hermanos? Y lo más doloroso, que muchas veces alguien vino a mí uno de estos días a decirme algo de que, lamentablemente pues perdió a sus padres, y ahora que sus padres ya no están, entonces anhela poder tenerlos. No es el caso de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque yo considero que fue un hijo de honra. Pero ¿por qué menciono esto? Porque en el tiempo que tengamos, en este caso a nuestros padres, ustedes como ovejas, a sus pastores,
Aprovechenlos, mis amados hermanos. No nos desgasten la vida. No les desgastemos la vida a nuestros padres biológicos, porque si la vida sigue su curso y todo pues transcurre normalmente nuestros padres deberían de ser los primeros en partir a la presencia del Señor, pero que partan, como dice la Biblia, de David, lleno de días, o sea, ya anciano, pero fuerte, con vigor y rico, dice, lleno de plata también, no solo lleno de días, sino también rico. Pero imagínense que nuestros padres vayan a partir a la presencia del Señor, todos desgastados, sin dinero, porque todo lo que tenían, su dinero y sus fuerzas, lo tuvieron que invertir en mí, para que yo me porte bien. ¿Qué nos va a quedar, mis amados hermanos? Creo que solo una expectativa de dolor, de tristeza, de remordimiento, al saber que no fuimos buenos hijos. Entonces yo les pido en el amor del Señor, con todo mi corazón, mis amados hermanos, seamos buenos hijos, seamos hijos de honra. Recordemos que no solamente tenemos padres biológicos, ¿verdad? Tenemos padre, mis amados hermanos. El padre biológico es el padre de nuestro cuerpo. Tenemos padres espirituales que vienen a ser nuestros pastores, y también tenemos un Padre celestial, que en este caso pues es Dios, mis amados hermanos. Entonces honremos a nuestros padres. Si ellos nos dicen no, por algo es, mis amados hermanos. Bueno, voy a mencionar este dicho, aunque lo reprendemos, ¿verdad? Pero igual lo voy a mencionar, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero lo reprendemos de todos modos. Amén. Entonces se los digo, ¿por qué? Porque no por gusto nosotros somos hijos y ellos son padres. No por gusto, mis amados hermanos, y digo esto sin altivez de corazón, que Dios me libre, pero no por gusto nosotros somos pastores y ustedes aún son ovejas. Amén. Entendamos cuál es nuestra función y no le estemos desgastando la vida a nuestros seres amados. Vean, si en realidad ustedes sienten, mis amados hermanos, cariño, respeto, quizás alguno hasta sienta amor por nosotros como pastores, hónrennos, mis amados hermanos. Miren, no estoy viejo, que Dios me libre de sentirme viejo, y no lo estoy aún. Pero a veces, ¿cómo se parece, mis amados hermanos, el sentirse uno viejo por el desgaste que le dan las ovejas? No ustedes, ¿verdad? Ustedes son puro amor, pura obediencia, ¿verdad? No sé si alguien dice amén o levanta su mano por lo menos. Gloria a Dios por esas manos levantadas. Aunque aquí entre nos ya ustedes y yo sabemos cómo somos, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Bueno, dice acá, miren, esto es muy interesante lo que está en la pantalla. Eso que está ahí, mis amados hermanos, yo lo encontré en la Biblia electrónica. Antes de esta escritura del Salmo 51, en esa Biblia que encontré, tenía escrito esto. Amén. Y dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y está hablando del Salmo 51. Entonces, ¿qué es lo que el salmista David tenía en su corazón, mis amados hermanos, al escribir el Salmo 51? Tenía arrepentimiento. Había en su corazón una plegaria, mis amados. Vean esto, qué interesante. Pidiendo purificación. ¿Por qué había arrepentimiento? ¿Por qué él pedía purificación? Vean lo que dice. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. Hermanos. Ay, Dios mío, vean pues. Espero me dé a entender. Vean cómo somos de homicidas a veces sin darnos cuenta. A veces, mis amados hermanos, no solamente desgastamos a los que nos aman por no ser obedientes, sino que solitos nos quitamos la vida también. Vean esto, pues. Le vamos a dar permiso a alguien más que hable después de esta pregunta, si es que se anima a hablar, ¿verdad? Pero el rey David cometió un grave pecado. Por eso dice claramente acá, lo vamos a resumir. Este salmo fue escrito después de que David se llegó a Betsabé y vino el profeta Natán a confrontar. O sea, después de que ya su pecado había sido descubierto, él viene, y lo vamos a decir así, y lo publica en Facebook.
Lo publica como: yo cometí este pecado con Betsabé. Mi pregunta es, para ver si alguien se anima a responder: ¿quién de nosotros, cuando está haciendo algo malo, cuando está actuando en desobediencia, quién lo publica? Ninguno lo publicamos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque bien sabemos que es pecado, bien sabemos que es desobediencia, bien sabemos que andamos mal portados, por eso lo ocultamos. Pero vean esta, por eso es que este hombre llegó a ser conforme al corazón del Señor, mis amados hermanos, de que una vez fue confrontado. Él no le dijo al pastor: va, pastor, usted sabe, pastor, que yo pequé, pero dejémoslo ahí, que nadie lo sepa, pastor, por favor. No, miren qué fue lo que él hizo. Reconoció su pecado y lo publicó en Facebook, lo publicó en Instagram, lo publicó ahí en sus redes sociales de aquel entonces, mis amados hermanos. ¿Que cuáles eran aquellas redes sociales? Los Salmos. ¿Se atreverían ustedes a hacer eso? ¿Me atrevería yo a hacer eso? ¿A publicar mis pecados y que todo el mundo se entere? No. ¿Por qué? Porque no somos tan tontos. Pecadores somos, pero tontos no. Que Dios tenga misericordia de ese tonto pecador. Amén. Entonces vean lo que dice el salmista David, mis amados hermanos. Después de esa confrontación de pecados, dice él: líbrame de homicidios. Démonos cuenta, mis amados hermanos, líbrame de homicidios. Y yo les pregunto, pues no van a responder, yo mismo voy a responder. Espero que no les gusten más las prédicas por acá, porque no tienen que responder, porque en la iglesia sí tienen que responder, ¿verdad? Pero vean, pues dice él: líbrame de homicidios. ¿Por qué, mis amados hermanos, le dice él al Señor: líbrame de homicidios? Porque él, por ese mismo pecado que había cometido, ya había causado homicidios, mis amados hermanos. No solamente, escuchen bien, mandó a matar a Urías. No solamente eso, el fruto de esa relación ilícita también se murió. Ya van 2 homicidios ahí, mis amados hermanos. No solamente le quitó, bueno, no fue él literalmente, ¿verdad? Pero él fue el actor intelectual de estos 2 homicidios. No solamente le quitó la vida a estos 2, sino que también le quitó la vida a Betsabé. ¿Por qué? Porque la vida que Betsabé llevaba con Urías ya no la vivió. Hasta ahí llegó esa vida. Y no solamente le quitó la vida a ella, sino también le quitó la vida a Joab. ¿Y quién es Joab? El general de los ejércitos del rey, porque a él le mandan la carta diciendo: quiero que siga las órdenes al pie de la letra, que pongas a Urías en lo más fuerte de la guerra, con los soldados más aguerridos, y que lo dejes solo. ¿Y qué hizo Joab? Lo que el rey le mandó a decir. Entonces, prácticamente, mis amados hermanos, el rey también convirtió en homicida a Joab. Démonos cuenta, podemos decirlo así, que solo por un pecado que él cometió, le quitó la vida a 4 personas. Por eso él ahora viene y dice: líbrame, aquí debería de decir, de más homicidios. Amén. Ahora imaginémonos, mis amados hermanos, nosotros, mis amados hermanos, ¿a cuántos de los nuestros les estaremos desgastando la vida? ¿A cuántos de los nuestros, aunque esto es la letra de una canción, ¿verdad?, pero les tendremos el corazón partido? Porque yo no creo, mis amados hermanos, que cuando nosotros estamos mal portados, aquel que nos ha dado una instrucción esté contento. No lo creo. ¿Por qué? Porque uno no se pone contento cuando alguien es desobediente, literalmente, como lo dice ese corito, y no es doctrina para que la vayan a tomar como doctrina, ¿verdad? Pero uno tiene el corazón partido, mis amados hermanos. ¿Por qué partido? Porque por un lado quiere que le vaya bien a la persona, quiere hablarle, quiere instruirlo, quiere ponerle los ejemplos y las cosas claras, pero por otro lado quiere también darle un supar, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que acontece. Entonces, que la palabra, mis amados hermanos, nos redarguya y entendamos en el nombre de Jesús de que hay muchas cosas que ustedes y yo hacemos que le desgastan la vida a los seres amados.
Nadie, mi amado hermano, que te ame le va a dar igual que tú estés en desobediencia. Nadie que te ame le va a dar igual de que tú estés haciendo las cosas malas, de que tú estés haciendo las cosas incorrectas. No le va a dar igual. Y tal vez vas a decir, sí, pero está enojado. ¿Por qué va a estar enojado? Porque te ama, porque no quiere que cometas errores que probablemente otros ya cometieron, porque probablemente hasta, recuérdense aquí que quien lo vino a confrontar fue el profeta Natán, enviado con una palabra de parte de Dios. Probablemente ya hasta una palabra de parte de Dios haya sido dada a tu vida de que no te conviene lo que estás haciendo. Entonces te estás quitando la vida, mi amado hermano, solito. Cuando ustedes y yo analizamos, mis amados hermanos, y bueno, ya tengo que ir terminando, la vida de Sansón. Con esto voy a terminar. Ahí vamos a dejar el tema ahí pendiente para las demás veces que tengamos que predicar. Cuando ustedes y yo escudriñamos la vida de Sansón, ustedes y yo sabemos que Dios levantó a Sansón como juez. Y lo levantó como como juez a Sansón para matar a los filisteos que en esa oportunidad oprimían al pueblo de Israel. Amén. Dios no lo levantó para que Sansón muriera como murió. Entonces a lo que voy es de que a Sansón, mis amados hermanos, nadie le quitó la vida. Él solito se quitó la vida. ¿Por qué? Porque por desobediente, mis amados hermanos, él llegó a ser cautivo por los enemigos que él tenía que matar. En otras palabras, llegó a ser cautivo por aquellas cosas que le dijeron que no hiciera, y esas mismas cosas lo llevaron a ver la muerte. Lo llevaron cautivo, lo llevaron preso, le sacaron los ojos, le quitaron la visión, y algo de eso venían en los puntos que teníamos que ministrar el día de hoy. Y prácticamente cuando él bota o derriba las columnas del templo de los filisteos, él solito se quitó la vida. Dios a Sansón no lo mandó a quitarse la vida. Dios a Sansón lo mandó a matar filisteos. Pero por la desobediencia, mis amados hermanos, por hacer lo que él quiso hacer, por no seguir el consejo del mismo Dios que lo mandó, solito se quitó la vida por el amor de una mujer. Porque eso así fue. Los filisteos lo prendieron cuando se durmió en las piernas de Dalila. Eso es lo que muchas veces, mis amados hermanos, sobre todo los jóvenes que están solteros, no logran entender, de que muchas veces cuando se enamoran es la peor etapa que ellos tienen que vivir, sobre todo cuando ese enamoramiento no es avalado por los padres. Dejemos a un lado los pastores, porque al final los pastores, mis amados hermanos, algún día nos vamos a ir, algún día ustedes se van a ir, y al final muchas veces no queda mayor instrucción de lo que los pastores dejaron. Pero los padres, por más mal portados que nosotros seamos, aunque los rechacemos, aunque los abandonemos, siempre van a estar ahí. Mas sin embargo, cuando alguien se va de la congregación, normalmente nunca regresan a buscar al pastor, pero a buscar a sus padres siempre terminan regresando a buscar a sus padres. Entonces yo tengo que terminar con esto, mis amados hermanos. No seamos propicios de nuestra propia muerte. La Biblia dice, no seas insensato. Podemos parafrasearlo acá en palabras chapinas, no seas bruto. ¿Por qué te vas a morir antes de tiempo? Así lo dice la Biblia. No seas insensato. ¿Por qué te vas a morir antes de tiempo? Hay la desobediencia, mis amados hermanos, toda la vida le va a quitar la vida al desobediente. Así que espero yo en el nombre de Jesús que logremos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, mis amados hermanos, porque la Biblia claramente dice, no lo dice así, pero se los voy a parafrasear, que el hacer la voluntad de Dios es amargo. Aquí dice, en las entrañas, amargará tus entrañas, dice, cómete el librito, te va a amargar las entrañas. Pero cuando ya, te estoy parafraseando, ¿verdad? Pero cuando ya hayas digerido, cuando ya hayas entendido lo que esa palabra que te estás comiendo dice, será dulce a tu paladar. En otras palabras, lo vas a disfrutar, va a ser un deleite.
pero cuando te estén diciendo las verdades aquí por Google Meet, no puedo decir en la cara, pero sí por Google Meet, ¿verdad? Te va a hacer amargos, vas a sentir que se te revuelve todo y otra vez la burra al trigo, ¿va? Pero si lo logras digerir, si lo entiendes, te va a hacer dulce al paladar. Y ahí, si ustedes quieren leer la presentación de lo que mandé hoy, ahí envié una cita, mis amados hermanos, del libro de Proverbios capítulo 5, en donde dice: ¿cómo fui de torpe? ¿Cómo fui de tonto? ¿Por qué? No le hice caso a mis instructores, no le hice caso a mis maestros. Ahora estoy en total ruina, estoy a punto, dice alguna versión, de caer en la ruina, solo por no ser obediente a mis maestros, a mis pastores. Entonces, para que no te llegue ese día, mi amado hermano, mejor sé obediente ahorita, y ya te vas a dar cuenta de que el Señor te va a recompensar, como lo dice la Biblia, todos los años que Él comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios te los va a recompensar. ¿Con qué? Con buenos hijos, con buen trabajo, con un buen ministerio, con una buena pareja, porque Dios así es, mi amado hermano. Pero no nos estemos quitando la vida solitos. Amén. Y la pastora me decía algo hoy y yo no lo recordaba, pero escuchando al profeta Tito en el estudio de pastores, él hablaba y decía algo: no te desgastes, hablándonos a nosotros los pastores, en un estudio de pastores, lógicamente, ¿a quién más, verdad? Y él decía: no te desgastes por aquellos de tu congregación que no son hijos. Desgástate y da tu vida por aquellos de tu congregación que son hijos. Y yo le preguntaba a la pastora y le decía: decime, le digo yo, ¿quiénes son mis hijos espirituales? Y ahí lo vamos a dejar, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque un hijo siempre está. Un hijo siempre está. Y mientras más mal portado esté, más se queda en casa. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia: el que es hijo permanece en la casa, pero el que es esclavo, tarde o temprano, se tiene que marchar. Así que yo no sé cuántos de ustedes se consideran mis hijos espirituales. Quiero ver. Bien, así me están diciendo, adiós, como quien dice, hasta la vista, baby. Gloria a Dios por esos hijos espirituales. Y la pastora me decía: recuérdese, me decía, que hay hijos que son hijos, pero son un poquito desobedientes. Y no por ser desobedientes, no son hijos. Entonces tengo un montón de hijos, dije yo. Bueno, Dios es bueno, mis amados hermanos. Decimos amén. Tengo que terminar.